Bienvenidos. Hoy les contaré una leyenda que se susurra entre los habitantes de un pequeño pueblo en Veracruz, junto a una laguna envuelta en misterio. Esta es la historia de la sirena de la laguna, un relato que desafía toda lógica y ha provocado escalofríos a quienes se atreven a escucharlo. Hace muchos años, en un pueblo cercano a la laguna de Catemaco, se hablaba de un canto que se escuchaba al caer la noche. Los pescadores aseguraban que, mientras remaban en sus canoas, una melodía suave y melancólica emergía de entre las aguas, llamándolos con una dulzura casi hipnótica. Algunos decían que era solo el viento, otros que eran aves nocturnas, pero los más ancianos advertían que aquel sonido provenía de una criatura que no pertenecía a este mundo. Un pescador, movido por la curiosidad, decidió investigar. Era una noche sin luna, cuando el cielo estaba tan oscuro que parecía que el mundo se había tragado todas las estrellas. Con su linterna y su red, remó hasta el centro de la laguna. De pronto, escuchó el canto. Era más hermoso de lo que imaginaba, pero también más aterrador. Cada nota parecía envolverlo, arrastrándolo hacia un lugar desconocido en su mente. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a seguir remando hacia el origen del sonido. De repente, el agua comenzó a agitarse bajo su canoa. Las ondas parecían formarse sin motivo, como si algo grande se moviera bajo la superficie. Fue entonces cuando la vio. Una figura femenina emergió lentamente del agua. Su rostro era pálido, de una belleza que parecía de otro mundo, pero sus ojos eran oscuros y profundos, como un abismo que te invita a caer. Su cabello, largo y negro, flotaba a su alrededor como si tuviera vida propia. El pescador quedó paralizado. La sirena no dijo palabra alguna, pero su mirada era suficiente para robarle el aliento. De repente, ella comenzó a cantar nuevamente. El pescador sintió como si su cuerpo no le perteneciera, como si cada célula de su ser quisiera lanzarse al agua para unirse a ella. Al día siguiente, la canoa del pescador fue encontrada flotando vacía cerca de la orilla. Sus amigos buscaron por días, pero jamás encontraron rastro de él. Solo quedó su linterna, apagada, en el fondo de la canoa. Tras este suceso, los habitantes del pueblo comenzaron a evitar la laguna por las noches. Algunos pescadores que aún se atrevían a salir decían haber visto a la sirena desde la distancia. Según ellos, ella nunca nadaba hacia la orilla, siempre permanecía en el centro de la laguna, como si estuviera esperando algo o a alguien. La leyenda creció cuando un grupo de viajeros llegó al pueblo, intrigados por las historias de la sirena. Ignorando las advertencias, decidieron acampar cerca de la laguna para intentar verla. Esa noche, encendieron una fogata y se sentaron alrededor, contando historias de miedo mientras esperaban. Cerca de la medianoche, el canto comenzó. Al principio, pensaron que era una broma de uno de los lugareños, pero pronto se dieron cuenta de que el sonido era demasiado hermoso, demasiado irreal. Uno de ellos se levantó, diciendo que iba a buscar el origen del canto, pero sus amigos trataron de detenerlo. Sin embargo, parecía no escuchar. Como si estuviera en trance, caminó hacia el agua y comenzó a adentrarse en la laguna. Sus compañeros gritaron, tratando de hacerlo reaccionar, pero él siguió avanzando hasta que el agua lo cubrió por completo. Nunca volvió a salir. La sirena no apareció esa noche, pero al día siguiente, los viajeros encontraron en la orilla del agua una figura tallada en piedra. Era una escultura pequeña, pero perfecta, de una sirena con una expresión de tristeza en su rostro. Los habitantes del pueblo dicen que la sirena no siempre fue una criatura de las aguas. Según cuentan, hace muchos siglos, en la época prehispánica, una joven fue condenada a vivir en la laguna por desobedecer a los dioses. Se dice que estaba profundamente enamorada de un hombre que no pertenecía a su pueblo, algo que los dioses consideraron una traición. Como castigo, la transformaron en una sirena, condenándola a vivir eternamente en soledad, cantando para atraer a las almas de los humanos, quizás en busca de compañía o tal vez como parte de su condena. Quienes han sobrevivido a un encuentro con ella aseguran que, si se la mira a los ojos, uno puede ver destellos de su dolor y rabia, como si aún conservara fragmentos de la vida que perdió. Otros afirman que, si escuchas su canto por más de un minuto, quedarás marcado por una sensación de melancolía que jamás te abandonará. El misterio de la sirena de la laguna de Catemaco sigue vivo. Hay quienes aseguran que el agua de la laguna guarda secretos más antiguos de lo que cualquiera podría imaginar.
Algunos exploradores afirman haber visto grabados en las rocas bajo el agua, símbolos que parecen contar la historia de la sirena y de otros seres que alguna vez habitaron la laguna. ¿Será posible que la sirena aún esté esperando a alguien que pueda romper su maldición? ¿O simplemente es un espíritu vengativo que disfruta de llevarse a quienes osan acercarse demasiado? Las noches en el pueblo siguen siendo tranquilas, pero nadie se atreve a caminar cerca de la laguna después del anochecer. Los pescadores ya no salen a navegar de noche, y los turistas que escuchan las historias se aseguran de regresar a sus hospedajes antes de que caiga la oscuridad. Esta leyenda nos recuerda lo poco que sabemos del mundo que nos rodea y de las fuerzas que pueden esconderse en lugares aparentemente tranquilos. La laguna sigue allí, silenciosa, reflejando el cielo como si no guardara secretos. Pero aquellos que conocen la historia saben que en sus profundidades aún vive algo que no pertenece a este mundo. Suscríbete y deja tus comentarios.